Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Por estas horas hay dos pedidos de inconstitucionalidad de la Constitución de Gerardo Morales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una presentada por el Gobierno Nacional y otra presentada por organismos internacionales. En la provincia de Jujuy habían dos pedidos de inconstitucionalidad también. Y ahora se agregaron dos más. Dos pedidos de inconstitucionalidad más se agregaron. Uno que está rubricado por el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri y otro que, según me dicen, está rubricado por la Confederación General del Trabajo. Yo creo que estos dos pedidos que ingresaron ayer en el Superior Tribunal de Justicia no hacen más que ratificar una posición que está claramente manifestada en la provincia de Jujuy. Y esto tiene que ver con algunas encuestas de tipo cualitativo y cuantitativas, hechas no por dirigentes jujeños, sino hechas a nivel nacional, sobre todo del equipo de Rodríguez Larreta en víspera a las elecciones PASO. Y estas encuestas demostraban que el 80% de los jujeños estaban en contra de esta reforma. A pesar de esto, Morales avanzó igual con la reforma. A pesar de la derrota electoral, Morales ahora anuncia que va a mandar una treintena de proyectos de ley que tienden a ratificar esta reforma. Ahora, ¿cuál es el interés supremo que tiene Morales acá? Uno de ellos es, sin lugar a dudas, eliminar los organismos de control sobre los gastos del Estado. Tengamos en cuenta que desaparece el Tribunal de Cuentas como tal y aparece una auditoría con funciones hasta ambivalentes, si se quiere. También me parece que tiene que ver con el Ministerio Público de la Acusación y concentrar la Fiscalía, tanto la de la acusación como la defensa, en una sola persona, en Sergio Lelo Sánchez. En realidad lo que está mostrando Morales es mucha desesperación para avanzar a como dé lugar en una reforma constitucional que, insisto, el 80% de los jujeños le dicen que no. De esto vamos a hablar hoy porque vamos a interiorizarnos sobre uno de estos pedidos de inconstitucionalidad. Nos va a acompañar el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Emanuel, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Ayer fue la presentación. Ayer se hizo la presentación. Planteamos ¿Por qué ante el Superior Tribunal de Justicia y no directamente ante la Corte Suprema de Justicia? Porque hay que agotar la vía. Hay una cuestión procedimental en la cual tenemos que hacer primero un planteo en la justicia ordinaria de la provincia de Jujuy y en caso de negativa por parte del organismo al cual hacía referencia, no habilita la vía, no hay una vía directa para plantear. Lo que se planteó fue la nulidad del proceso de reforma constitucional que tuvimos en la provincia de Jujuy Perdón, ¿usted va sobre el fondo o sobre la forma? Sobre el fondo y sobre la forma, ¿no? Por allí te escuchaba cuando estabas dando inicio al programa de que había otras acciones. Nosotros venimos trabajándolo allá con un grupo de abogados a este planteo desde hace tiempo. No queríamos apurar el proceso porque necesitábamos las pruebas necesarias, ¿no? Porque decir que determinada ley es inconstitucional o es ilegal o es contraria a los principios, costumbres y demás que podamos tener en la provincia y en la patria, se necesitan pruebas para poder respaldar y refutar eso. Así que bueno, pudimos conseguir las pruebas necesarias para hacer la presentación, esperando de que la justicia en la provincia de Jujuy, el Superior Tribunal de Justicia, o como se llama ahora con la nueva Constitución, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, no haga caso omiso, que haga lugar al planteo efectuado y bueno, en caso contrario nos habilitará la vía para recurrir al máximo organismo que tenemos en el país, que es la Corte Suprema, y en su caso, si no, acudir a los tribunales internacionales, porque es una gravedad institucional muy grande lo que pasó en la provincia de Jujuy. Estábamos repasando hoy
la ley que declara la necesidad de reforma constitucional, aquella que fue motivo del voto traidor del peronismo. Ni siquiera pasó un año de la sanción de esa ley. Y estamos hablando de una reforma constitucional, ¿no? Cuando, a ver, si vos lo lees a Alberdi, el máximo constitucionalista quizá que tuvimos en la historia de nuestro país, que sentó las bases fundamentales para la Constitución Nacional, te decía que una Constitución, para que se mantenga el orden y la paz social, no tiene que modificarse. Y si se modifica, tiene que tener un tiempo prudencial de debate y demás, porque si no lo que lleva es lo que estamos viendo en la provincia de Jujuy, que es conflicto. Ya lo decía en 1800. Claro, yo le cito otro personaje que seguramente es de su agrado, Facundo Quiroga, un gran caudillo federal. Sí. Y Quiroga decía que las leyes debían ser análogas con el pueblo. Totalmente. Y en este caso me da la sensación que no. Y podemos nombrar muchos pensadores a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y del mundo que van a coincidir con esta cuestión, que bueno, claramente se da uno cuenta que tenía razón por lo que estamos viviendo en la provincia de Jujuy, por lo que se vivió, por lo que se vive y por lo que se va a vivir en caso de que esto consiga, ¿no? Que esto prosiga, perdón. Mira, lo que se planteó puntualmente es... A ver, vamos sobre la forma, por ejemplo. ¿Cuáles son los errores que ustedes ven en cuanto a la forma? Mira, desde su génesis, desde que nació, hay errores, hay vicios gravísimos, ¿no? A ver, ustedes acá y cuántos otros medios de comunicación ya planteaban que la publicación de la necesidad de urgencia habían sido sacadas del boletín oficial. Digamos, sí, la pusieron, después la sacaron. Una de las cosas más importantes, una cosa no es rara, raro no, es ilegal, manifiesto y causal de que desde su génesis esto no podía funcionar. A ver, la Constitución del 86 te dice, todavía, que la necesidad de reforma tiene que ser declarada o dictada por la legislatura de la provincia de Jujuy. Lo que allí se dice no se puede modificar ni extralimitar en la convención, es decir, si te dice se modifica tal artículo, de esta manera, no podemos modificar más artículos de lo que la legislatura autoriza, otra cuestión que sucedió, y la misma Constitución te decía que tenía que ser publicada de una determinada manera en el boletín oficial, en el llamado a elecciones y demás, cosa que se incumplió. Es lo que estamos haciendo referencia, digamos como primer puntito, ¿no? Que publicaron, después sacaron la publicación, después publicaron otra vez, después llamaron a elecciones. ¿Hay pruebas? Están las pruebas en el boletín oficial, están ante escribanos públicos, están presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia. Así empezó. Después se llamó a elecciones, que también están observadas las elecciones por fraude electoral en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto lo sabía, que estuvimos en este programa exponiéndolo, que también fue motivo de que tengan los números de convencionales constituyentes para poder hacer la reforma. Así empieza la reforma constitucional, ya con su vicio desde el génesis. Pero anterior a eso, y haciendo referencia también incluso hasta los fundamentos doctrinarios de Alberdi y hasta de Facundo Quiroga, al cual voy a hacer referencia, el llevado de los pelos, en una semana o 2 semanas se discutió la necesidad de la reforma, cuando tenía que haber sido un proceso mucho más largo. Más reflexivo. Mucho más largo. O sea, llevaron a los sindicatos que ellos necesitaban, cuando la mayoría de los sindicatos estaban en contra. Llevaron 4 o 5 partidos políticos. Pero estuvo el compañero Gaspar Santillán. Y entre otros. Auténticamente masista de la primera hora, según las últimas fotos. Sí, y muchos integrantes de la Confederación General del Trabajo también dando lugar a que eso suceda. Partidos políticos, 75 partidos políticos en contra, 5 a favor. Bueno, así empieza el proceso. Cuando se constituye la Convención Constituyente, ellos tenían, digamos, un temario, si se quiere, para que del otro lado los que no tengan conocimiento jurídico puedan entenderlo, un temario del cual no se podían extralimitar, no podían salir. Se puede modificar este artículo, y no puedes modificar más artículos. Y no puedes suprimir, salvo que la legislatura te haya autorizado a suprimir o cambiar en otras maneras. A ver, a títulos de ejemplo, el Tribunal de Cuentas, vos hacías referencia hace rato, es una gravedad total porque la Convención Constituyente estaba autorizada a pronunciarse sobre sus facultades, sobre sus competencias, mas no podía, bajo ningún aspecto, eliminarlo. Y mucho menos podía crear un órgano que lo supliera, si se quiere. Eso se hizo. Y es lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Se eliminó el Tribunal de Cuentas, se creó esta figura de la auditoría, que encima quienes las nombran... Ambigua, ¿no? No sé si ambigua, para mí es muy entendible. Directamente el gobernador designa quiénes son los auditores
quiénes son los que van a investigar sobre sus números y sobre sus cuentas, y seguramente, si esto prosigue, a fin de año se va a ir con las cuentas muy claras y muy en cero, sin haber rendido cuentas realmente al pueblo de la provincia de Jujuy. Ahí tenemos algo grave, por lo que yo te decía. La Constitución del 86 decía que vos no te podías extralimitar, la Convención Constituyente no podía pronunciarse sobre temas que no habían sido previamente autorizados por ley por la legislatura. La legislatura, insisto, aunque sea redundante, había autorizado a que se pronuncie sobre las facultades y sobre las competencias del Tribunal de Cuentas, lo eliminaron. Lo mismo respecto de la inamovilidad de los jueces. ¿Y estas son falencias de forma o de fondo, o estamos mezclando las dos acá? No, lo que estamos hablando ahora es el fondo. Las formas son las que te digo, cómo se publicó el boletín oficial, cuánto tiempo de debate hubo previo a la sanción de la ley de necesidad de reforma de la Constitución, los plazos en que se llevó adelante la convención, y también dentro de la convención hay cuestiones de forma que ya te pasé a decir, pero quería aclararte este punto. Hay una foto que es muy elocuente. El día que aprobaron la reforma, esa noche, esa madrugada, estaban aprobando la reforma con la gente en la calle, Jujuy en la calle y ellos tras las rejas. ¿Cuál de las dos reformas? Ahí hay una cuestión de forma, ¿no? Pues la que fue la madrugada, que juraron, y después el abrazo de Genefes con Morales. La segunda reforma. Porque en una misma semana se hicieron dos reformas en la provincia de Jujuy, también extralimitándose, y ahí ocurriendo cuestiones mucho más graves desde lo jurídico y desde lo legal. Mira, el tema del mandato del juez. Ellos no estaban, en realidad no de los mandatos del juez, sino de la inamovilidad de sus cargos, no estaban autorizados a hablar de edad. Estaban autorizados solamente a hablar si eran removibles, no removibles, sus causales, y agregaron cuestiones de hasta los 80 años y podían ser 5 años más, siempre y cuando el gobernador presente los pliegos nuevamente en la legislatura. Una cuestión sumamente grave para que la gente, estas cuestiones, no tiene conocimiento de la gente porque estaba todo bajo 7 llaves, logramos encontrar la prueba, se presentó ante la justicia y ahora tiene que ser de público conocimiento. ¿Cuáles son las pruebas que se presentan? ¿Boletín oficial? Bueno, en este caso las copias de las leyes, copias de los boletines oficiales, las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente que no están firmadas, no las quisieron firmar, las pruebas de video de lo que pasó realmente en la Convención Constituyente, que no se transmitió en vivo. No. Uno pone cualquier sesión de la legislatura, es transmitido en vivo porque es el interés de todos. Todos tenemos que saber lo que pasa allí adentro. Bueno, mucho más en la Convención Constituyente. No se transmitió en vivo, pero logramos conseguir los videos y están presentados ante la justicia y reservados en la caja fuerte del Superior Tribunal de Justicia para que no se pueda perder bajo ningún aspecto. Esto te quería decir, mirá la gravedad. Pero es grave lo que me dice, ¿no? Ponerlo en una caja fuerte para que no se pierda. Bueno, pero estamos en la provincia de Jujuy, ¿no? Y creo que hay que tomar todos los recaudos. Por eso yo te decía, no queríamos apurarnos en presentar esta acción porque necesitábamos tener todas las pruebas para darle a la justicia la posibilidad de pronunciarse realmente con toda la prueba sobre la mesa y ver lo que realmente pasa en la provincia de Jujuy. Y si la justicia de Jujuy entiende de que está todo en un marco normal y legal, formalmente y de fondo, como dice usted, bueno, será cuestión de ir a la instancia superior y presentarle a la instancia superior. Pero esto te quería decir, algo muy grave, que por ahí la gente no tiene conocimiento. La legislatura, en septiembre del año 2022, declara la necesidad de reforma. Sí. Bien. Allí, en esa ley, hay un artículo donde dice que se pueden dictar las cláusulas transitorias necesarias para la aplicación de la Constitución. Una cláusula transitoria no forma, para que entienda la gente, no forma parte de la ley, pero sí es, digamos, un enunciado que ayuda a la aplicación de la ley. Bueno, hay una cláusula transitoria donde dice que todas las autoridades de la provincia de Jujuy, intendentes, comisionados, legisladores, o sea, diputados, concejales, gobernadores, vicegobernadores, etcétera, que estén en función al momento de sancionarse la nueva ley, no se lo considera o no se lo computa como primer mandato. Porque vos acordate que la limitación de los mandatos ahora con la nueva Constitución no puede tener más de 2 mandatos, que eso es aceptable, pero tiene que ser una cuestión de discusión. Pero vamos a un ejemplo, el Chuli Jorge hace 5 mandatos es intendente, no, con la nueva Constitución empieza a contar como su primer mandato. Los diputados que son planta permanente en la provincia de Jujuy ya de hace 24 años, este es su primer mandato. Yo le cuento una anécdota. Patricio Aylwin, ¿lo ubica? No. Expresidente chileno. Durante su presidencia se modifica la Constitución y se habilita la reelección del presidente.
Y cuando le van a decir a Elwin, señor presidente, usted ya puede ser reelecto porque esta reforma de la Constitución lo habilita, él le contesta que no, porque él había jurado esta Constitución y su juramento no se podía romper. Bueno, ese tipo de políticos con esa ética y esa moral es la que necesitamos, que claramente no tuvimos en esta situación porque están buscando la trampa para seguir perpetuándose. Esas son, digamos, un pequeño enunciado de los vicios que tenemos como fundamento para la presentación de esta acción. ¿Es una Constitución a medida de Gerardo Morales? Es a medida de Gerardo Morales, de sus socios y del esquema de poder que viene en la provincia de Jujuy de hace más de 30 años. Porque por ahí lo resumimos en Gerardo Morales, pero si empezamos a ver el listado de candidatos y de quienes ocupan los lugares en los distintos estamentos del Estado, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también en las distintas localidades, y uno se da cuenta que son los mismos apellidos desde hace más de 20 años. Siempre lo digo acá cada vez que vengo, yo tengo 38 años y desde que tengo uso de razón están los mismos nombres, los mismos apellidos, bueno, justamente para perpetuarse. Te acabo de dar un ejemplo de una manera quizás hasta vulgar, burlándose del pueblo, diciéndole al pueblo, gente, solamente 2 mandatos vamos a tener los políticos, en el cual todos aplauden y aplaudimos, y estoy totalmente de acuerdo, pero la trampita está en lo que no le han dado a conocer al pueblo, que a partir de ahora una nueva Constitución empieza a computar todo eso. Bueno, a Morales no le gustan supuestamente las reelecciones. ¿Qué hacemos con Fiat? ¿Qué hacemos con Jacopo? ¿Qué hacemos con Risotti? Que ahora van a la reelección. Sí, ¿qué hacemos con López? ¿Qué hacemos con...? Si vamos a la legislatura, son muchachos y muchachas que son planta permanente. Tienen 20 años de aporte de la función pública en el ANSE. Pero bueno, eso es lo que tenemos que modificar. Entonces, cuando vos me decís de forma y de fondo, son las dos cosas, Andrés. Las formas son las maneras en que se lleva a cabo, y el fondo son estas cuestiones, estas trampas que se le ocultaron a la gente, que son ilegales, ¿no? O sea, no es que estamos haciendo una crítica política, no. Hay ilegalidad, hay un exceso y una extralimitación de quienes fueron convencionales constituyentes, incumplieron la Constitución del 86, que era la vigente al momento de conformarse la Convención, incumplieron la ley a la cual habíamos sancionado desde la legislatura, habían sancionado porque algunos votamos en contra de la reforma constitucional, y no les importó. Y algo más grave, te digo, que se puede relacionar la forma y el fondo, que ya, si bien es de público notorio conocimiento, es necesario recordarlo. Se sancionó una convención constituyente antes del 20 de junio, a espalda del pueblo, usted lo dijo. Sí. Atrás de las rejas, a espalda del pueblo. El 20 de junio, el 19 y 20 de junio se arma un conflicto en el norte, en todos lados. 17, 18, 19 y 20. En el cual sale el gobernador. Allí ya había terminado la convención. O sea, ya se había sancionado la Constitución. Para hacer una modificación a cualquier cosa de esa Constitución había que hacer el mismo proceso. Presentar un proyecto en la legislatura, declarar la reforma de la Constitución, ver qué artículos, llamar a elección y conformar una nueva convención. ¿Qué han hecho los muchachos? A espaldas del pueblo, salió primero el gobernador diciendo que él, de manera unilateral, porque todos lo vimos en esa conferencia, de manera unilateral, vamos a modificar tal artículo y tal artículo. Fueron a la Convención Constituyente, modificaron. Y ya no eran convencionales. No solo ya no eran convencionales, sino que no tenían potestades de nada. Claro, ya se había cerrado la convención. Bien, ahí hay una ruptura del orden democrático, ahí hay una ruptura del orden constitucional que también tiene que ser fundamento para la nulidad, también tiene que ser fundamento para la inconstitucionalidad por ser contraria a la Constitución Nacional, a la Constitución del 86 y a los tratados internacionales. Ahora, Emanuel, ¿qué tiempos tiene el Superior Tribunal? Yo sigo con el nombre viejo. Yo también, vos sabés que tuve un error involuntario ante la presentación, pusimos en el encabezado la presentación del Superior Tribunal de Justicia, espero que no sea causal de rechazo a la misma, sino tendremos que volverla a presentar. Los tiempos específicamente no existen, no es que decimos tenemos un plazo de 10 días, 20 días, lo que sí, una vez que tome conocimiento del Superior Tribunal de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy de la acción, le tiene que correr traslado al Estado provincial, el Estado provincial tendrá que contestar, dar su fundamento, dar su prueba de que todo lo que estoy diciendo yo acá, que no estoy haciendo otra cosa más que exteriorizar lo que está, es mentira. Claro, pero acá corremos el riesgo que el nieto de Otaola llegue a integrar el Superior Tribunal y la causa siga ahí, ¿eh? No, hay un tiempo prudencial en el cual nos tiene que habilitar. Mira... ¿Ellos tienen que decir sí o no?
Ellos tienen que... No, a ver, en base a lo que yo te estoy diciendo, Andrés, tienen que decir que sí. Salvo que el Estado provincial o el Poder Ejecutivo demuestre que lo que yo estoy diciendo acá es mentira. La única manera que la justicia diga que no, me tiene que demostrar que es mentira. O sea, que es mentira que borraron los boletines oficiales, que es mentira que existen estas cláusulas transitorias que empiezan a contar de cero, que es mentira que se extralimitaron, que es mentira lo que dicen las grabaciones de la Convención Constituyente, cada uno de los convencionales dando su opinión, dando sus mociones y votando, y que es mentira lo que dicen las versiones taquigráficas con nombre, apellido y los dichos de cada uno de los convencionales constituyentes, los que podían hablar o los que dejaban hablar. Si demuestra el Poder Ejecutivo que eso es mentira, y ahí la justicia puede decir que no. Si no, estaríamos claramente ante la demostración de lo que muchas veces se afirma, de que hay una connivencia. Entonces, ¿en qué instancia pasarían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo en qué instancia? ¿En qué instancia? ¿Qué tiene que pasar para que la causa se eleve a la Corte La justicia Suprema? tiene que decir que no. La justicia provincial tiene que decir que no. Mira, me estoy acordando de otra, porque la verdad es un escrito de casi 40 páginas, más o menos. Te lo estoy resumiendo ahora, porque no tenemos mucho tiempo. Hay una cláusula transitoria que ordena que todas las autoridades tienen que jurar esta Constitución nueva. Sí. Cuando digo todas las autoridades, el gobernador, vicegobernador con todos los diputados, el Superior Tribunal de Justicia con todos los jueces, los intendentes, con todos los consejos, los consejos deliberantes y demás. Todas las autoridades electas tienen que jurarla y tenían un plazo desde la promulgación de la misma de 30 días. Ya pasaron mucho más de 30 días y no se juró. Ahora la pregunta es, si un diputado o un concejal o el que fuera no jura, no asume. Claro. O sea, yo fui elegido, yo hasta que no dije sobre la Constitución del 86, juro, no fui diputado. Era electo, pero no era propiamente. Bueno, ¿qué pasa en esta situación? No se juró. Nos preguntamos, ¿por qué no se juró? Porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque saben que es ilegal. Ahora, diputado, nos quedan 4 minutos. Esto lo venimos planteando en este programa y en Radio 2. El nuevo binomio gubernamental, a partir del 10 de diciembre, antes que sentarse a discutir paritarias, antes de ver qué hacer con Cauchari, etcétera, etcétera, tiene que pacificar Jujuy. Y nosotros, por este número que dimos, que el 80% de los jujeños están en contra de la reforma, me parece que con esta reforma en vigencia no hay forma de pacificar la provincia. Mira, ahora coincido en un 101% con usted, Andrés, con lo que acaba de decir, la pacificación, y que el gobierno que viene, que es el de Sadir y Bernis, independientemente de nuestras diferencias políticas y de pensamiento, uno desea que le vaya bien porque nos va bien a todos, tiene que asumir con una provincia pacífica. Hoy en día la justicia jujeña tiene en sus manos la posibilidad de pacificar, de decir, es nula esta Constitución por los fundamentos esgrimidos, siga aplicándose la Constitución del 86, y si realmente queremos ampliar los derechos de los jujeños, empecemos a discutir desde ahora, desde que asuman los nuevos gobernantes, un par de años, a ver en qué necesitamos modificar nuestra Constitución para que mejore la vida de todos, no para que le empeore a muchos en beneficio de unos pocos. Ahora, si esto no ocurre, creo que lo que se tiene que hacer es llamarse nuevamente a una necesidad de reforma y reformarse esta Constitución. O sea, si la justicia entiende, tanto la local como la nacional, entiende de que esta Constitución, si bien viola preceptos nacionales e internacionales, pero no hay errores de forma o lo que fuera, o la considera válida por cuestiones políticas, creo que lo que tiene que hacerse es llamarse nuevamente a una necesidad de reforma, discutirse en serio el tiempo que haga falta, porque en definitiva es el futuro de todos los jujeños y de todas las jujeñas, y hacerse una nueva Constitución. Coincido en su concepto y espero que así sea, porque el nuevo gobierno no puede asumir con esta Constitución que está manchada de sangre, manchada de fraude, manchada de observaciones y de suspicacias que te llevan a pensar y a ver de que no es legal o no está bien lo que estaba haciendo. El claro ejemplo de esto, las autoridades nacionales, Andrés, las autoridades provinciales, comunales, de las localidades, departamentales, no la juraron. ¿Por qué no la juraron? Porque no quieren, diputado. Porque les llevaría un conflicto propio de la ilegalidad, ¿no? Gracias, diputado. Muchas gracias a usted. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este tema de la reforma, ¿no? Si no se da marcha atrás va a ser muy difícil lograr pacificar la provincia. Hay muchísimos sectores que pretenden
que esto se discuta y se discuta en serio. Pero miren ustedes qué elocuente, ¿no? En cualquier lugar del mundo, sancionar una nueva constitución es motivo de festejo, es un motivo de celebración popular. En cualquier lado, vaya a cualquier provincia argentina o vaya a cualquier parte del mundo y va a ver que es así, menos en Jujuy. Mientras se sancionaba la constitución, la gente en la calle, los cortes de ruta, los gremios diciéndole que no, porque esto claramente es una constitución a medida del futuro de Gerardo Morales, pero no de su futuro político, sino a futuro de lo que decía el diputado Palmieri, que nadie vaya a mirar un solo número de lo que fueron estos 8 años del ahora, en términos políticos, ex gobernador de la provincia. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a juntar mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.